Queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Nuestros martes de salud y justicia, que más que educar conciencia, también educamos esa parte que nos toca respecto a la salud de nuestro país. Hoy, queridos amigos, vamos a hacer un recuento. Nos toca, les decía hace 8 días, que el licenciado Don Osvaldo Rojas López, el CEO de Médico Legal, que martes a martes nos acompaña, hablábamos hace 8 días en el programa que le toca cerrar el año. Cerramos el año con salud y justicia. Un año que se nos pasó rapidísimo, licenciado. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Delia, encantado de estar nuevamente con ustedes y hoy un día muy especial donde efectivamente estamos cerrando este 2019. Un año se nos fue rapidísimo, le decía yo. El día 8 de enero comenzamos los programas con usted y fue todo el año maravilloso. Aprendimos de su mano muchísimas cosas, queridos amigos. No está de más hacer un pequeño recuento porque lo que conocimos, nos dimos cuenta que salud y justicia abarca mucho más nuestra vida. Les decía yo, la salud como columna vertebral de nuestro país. Si estamos enfermos no funcionamos. Entonces, tan importante, pero tan importante también saber que la justicia debe ir aparejada, ¿verdad? Entonces, por eso de ahí el lema de este programa, el nombre de este programa, Salud y Justicia. La negligencia médica del siglo XXI, la responsabilidad médica de las instituciones en nuestro país, la responsabilidad de los prestadores de servicios, protección y acceso a la información clínica, confidencialidad y privacidad de la información clínica, los seguros de responsabilidad médica. Cada uno de los programas tiene un porqué y un para qué y nos lo fue desmenuzando poco a poquito. Creo que hemos aprendido muchísimo. Por ahí mandamos saludos a todos, incluso grupos de médicos, enfermeros y demás que están pendientes de lo que martes a martes el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López nos comparte. Hoy vamos a hacer un pequeño recuento médico legal en la transición de la 4T. Vamos a ver qué logros, qué daños, qué pasó durante este año, porque vaya que a hablar de la salud en México nos decían que era como un paciente prácticamente moribundo que recibieron a principios del 2019, incluso para cerrar el 2018. Sucedieron muchas cosas en este año, licenciado. ¿Cuál sería para usted, hablando jurídicamente, hablando de justicia y de salud, las más relevantes, las que surtieron o que pegaron fuerte o que van a dejar una huella imborrable, una cicatriz, vaya, imborrable en nuestro país? Pues Delia, creo que fueron muchos eventos los que se dieron durante este 2019 en materia de salud pública, sobre todo. Se destapó ahí la caja de Pandora. Así En es. el sentido de cómo estaban realmente los servicios públicos de salud y de seguridad social de nuestro país en los sexenios anteriores. Se destapó cómo realmente estaban los servicios de salud y vimos lamentablemente que había muchas instituciones hospitalarias que se habían construido a lo largo y ancho del país que eran unos elefantes blancos porque Cascarones, eran literal. cascarones o nunca se equiparon o solamente se terminaron para la foto, Se equiparon para la foto. para que los gobernadores, los gobernantes pudieran eh, ensalzar sus logros de gobierno, pero en realidad hospitales que nunca operaron. Entonces es lamentable que a lo largo y ancho del país haya más de 300 hospitales bajo esa circunstancia y eso explica un poco pues realmente que nuestra salud está o llegó a este nuevo sexenio pues en una situación muy crítica, muy grave de salud. Algo que sucede en México y que yo no entiendo y que creo que deberíamos ir erradicando, y gran parte nos corresponde a nosotros como sociedad de exigir, porque tienen que hacer inauguraciones para todo y salir en la foto para todo y gastar publicidad para todo, cuando pues es para eso se contrataron, ¿no? Para hacer ese trabajo. Entonces, no entiendo por qué los aplausómetros a todo lo que da en cada evento y demás, y como dice, nada más muchas veces para la foto, porque por ahí se dice, y todavía falta entregar, creo que cuentas a ese respecto, sobre aparatos carísimos en diferentes hospitales que nada más aparecieron y nunca más se volvieron a ver ni a utilizar. Entonces, creo que también esa parte que nos falta, que nos hagan un recuento, que se ha recuperado, aquella institución para darle al pueblo, recuperar al pueblo lo robado, creo que en la parte de la salud sentimos que nos están debiendo. Digo, yo como ciudadana así lo percibo. ¿Cómo ve usted? Nos hablaba de
Germán Martínez, que de repente también cuando Germán Martínez le dan la titularidad en el IMSS, como que todo el mundo, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Premio de qué? ¿O a cuentas de qué? La suspicacia en nuestro país, nosotros como ciudadanos comunes, pues ya dicen que la burra no era arisca, ¿verdad? Entonces pensamos, ¿qué está pasando por ahí? Pero cuando renuncia y supuestamente expone la corrupción y lo que está pasando adentro, ¿qué viene a pasar ahí? ¿Se resquebraja un poco el IMSS o lo que sucede también dentro del sistema de salud de nuestro país? Pues básicamente creo que se pone al descubierto la forma en cómo el nuevo gobierno entra a administrar los servicios de salud, tratar de centralizar todo en una persona o en una instancia, en una secretaría que es totalmente ajena a los servicios de salud, como es la Secretaría de Hacienda, como es una persona que no tenía experiencia en temas de salud, tratar de concentrar todo el presupuesto de adquisiciones en materia médica hospitalaria en ella y soslayar a los directores de los grandes institutos de salud como el Seguro Social o el ISSSTE o de la Secretaría de Salud con pretexto del tema de la corrupción y de poder disminuir el tema de la corrupción, que efectivamente quizá había unas prácticas ya indebidas, enquilosadas sí, claro, de muchos años atrás, donde mucha gente se enriqueció indebidamente a través de malas prácticas que se dan dentro de los servicios de salud, sobre todo en el tema de las adquisiciones de los medicamentos, de los insumos para salud, de la contratación de equipos, de la contratación de servicios con los que se complementan los servicios de salud. Había, por supuesto, ahí insertados muchos intereses creados y entonces tratar de poner orden en ello, pues por supuesto hizo un cisma importante donde le quitan el control de las adquisiciones al instituto más importante, al que tiene la derechohabiencia más importante, al que da los servicios a la mayor cantidad de personas en nuestro país. El brazo fuerte del sector salud. Al brazo fuerte del sector salud, y se lo dan a un área de la Secretaría de Hacienda para que lo concentre con el resto de los servicios de salud que tienen que dar el resto de las instituciones de salud, y entonces se hace un tema bien importante donde la carta de renuncia de casi de 10 hojas aproximadamente, pues va dejando al descubierto cuál es realmente la problemática que se estaba viendo, y creo que de ahí empezamos a conocer realmente la problemática en que se venía gestando todos los servicios de salud. Hemos visto, por ejemplo, a partir de ahí el tema también de el conflicto que se generó con muchos intermediarios o los distribuidores de los productos de salud, de los medicamentos, de los insumos de salud que distribuyen en todo el país, que efectivamente eran unas pocas empresas que tenían un monopolio y que muchas veces se presume que se podían poner incluso de acuerdo para poder monopolizar todas las licitaciones que se daban en el sector salud y controlar desde ahí los precios, que efectivamente los medicamentos de unos años para acá, de 10 años para acá, han subido de manera inusitada. Exactamente. Lo que ha encarecido de manera muy importante cualquier servicio de salud. Pero es a nivel mundial, ¿no? Esta clase de mafias, porque así son llamadas, pues controlar los medicamentos, incluso hemos visto programas al respecto, hemos visto documentales al respecto, muy complicados. Por ahí hay uno muy impresionante de un americano, ¿no? Hablando de situación de medicinas que nos dejan pensando, nos dejan para analizar. Pero fue muy curioso esa situación que viene a suceder cuando el desabasto de vacunas y lo que sucede en nuestro país y también hasta dónde fue espantar con el petate del muerto y hasta dónde fue la realidad terrible que se avecinaba hacia México y sobre todo hacia los niños.
Pues sí fue un tema muy crítico el hecho de que hubiera desabasto. Por ejemplo, no nada más hablamos del conflicto con las distribuidoras farmacéuticas, sino también con las propias farmacéuticas. Lo Así vimos, por es. ejemplo, con PISA, Ajá. que le cerraron a varias de sus instalaciones o pretexto de que habían encontrado algunos medicamentos o vacunas contaminadas y de ahí le cierran instalaciones y se genera un problema quizá mayor, que era un desabasto, cuando difícilmente pudiera haber ocurrido una situación de esta naturaleza, porque la fabricación de medicamentos y de insumo para la salud es una situación muy regulada, está muy vigilada o ha estado muy vigilada. Cofepris. El tema de la COFEPRIS, toda la problemática que se gestó alrededor de esta comisión que es la COFEPRIS, que es la vigilante de que la regulación sanitaria se cumpla y de que aplique las sanciones, tanto preventivas como correctivas, a aquel que no lo haga, pues también se vio involucrada en una transición que dejó mucha problemática en los servicios de salud, porque la COFEPRIS, después de ya llevar varios sexenios operando con una experiencia muy importante, de repente todas las cabezas que eran directivos de la COFEPRIS los quitan y Cortar entonces cabezas, se literalmente. cortan cabezas y entonces quienes asumen estas posiciones, pues es gente que venía de muchos otros lugares, algunos incluso hasta de Sin la expertise. de la Secretaría de Salud, pero con una expertise totalmente ajena a lo de este ente de vigilancia y de regulación en materia de salud, de aprobación de todos los medicamentos y las fórmulas nuevas para poder generar medicamentos, para poder hacer importaciones de medicamentos o de cualquier insumo para la salud, de equipos, de instrumentales médicos. Entonces se hace un desfase entre, primero, que se quedan acéfalas todas las posiciones importantes de la COFEPRIS, y de aquí a que se ocuparon y de aquí a que la gente que llegó empezó a entender cuál era la función que tenían que realizar, entender la dinámica que lleva a cabo la COFEPRIS. Incluso se habló en algún momento, incluso durante el año, de desaparecer a la COFEPRIS. Así es. Y de crear otro tipo de organismos. Entonces, este tipo de incertidumbres, por supuesto, generó la problemática que conocemos hoy en día, que fue cierres muchas veces arbitrarios de instalaciones de salud o de laboratorios farmacéuticos, o de ceses de sanciones a empresas que comercializan productos farmacéuticos o de insumos para la salud, y eso va generando problemas que recaen en la parte más sensible de los servicios de salud, que son en los pacientes y sobre todo en los más vulnerables. Lo vimos, que son los niños, ¿no? Todos aquellos niños que estando en tratamientos derivados de enfermedades graves, crónicas, degenerativas, que requieren mucha atención, mucho cuidado, muchos medicamentos, de repente se vieron afectados a ver esa desabasto, a ver esa falta de personal, a ver esa problemática que gestó también al interior de sobre todo de los grandes institutos de salud, de los principales hospitales generales o de especialidad del gobierno federal, y afectó seguro la salud de mucha gente, entre ellos de los más vulnerables. Pero este recuento de daños yo creo que va mucho más allá, abogado, porque también iba por medio la credibilidad de un ente, de una institución que durante años, durante sexenios, estaba dedicada a preservar y hacer valer la ley hacia todas las farmacéuticas. ¿Hasta dónde influiría, yo aquí de metiche,
Lo que sucede en Veracruz con estos niños que les inyectan agua en vez de quimioterapias, que debería además, porque al final de cuentas no supimos a ciencia cierta qué pasó realmente con las empresas que surtieron, o sea, que se prestaron a todo ese contubernio que se llevó a cabo ahí, y como ciudadana común yo no vi muchas demandas o hubo demandas por parte de los familiares de los niños hacia sector salud o hacia quien corresponda por los daños o los perjuicios causados o todo esto, hasta donde situaciones como esas también ponían en entredicho la función o la forma de hacer las cosas de Cofepris, o cómo la percibía el público en general. ¿Cómo lo siente usted? Bueno, por supuesto que se puso en entredicho, y si bien es cierto que a lo mejor y todavía no se conocen muchas quejas o reclamos por esos hechos, pues el derecho lo tienen expedito, Claro. y los periodos de prescripción en gran parte de los casos al día de hoy no han prescrito. Entonces pudiera ser que estén preparando las acciones legales correspondientes y O que no sepan de sus derechos. en poco tiempo pues puedan iniciarlas. Y por supuesto, pues estamos diciendo que los principales afectados de esta problemática que se gestó durante la transición, pues son la gente más sensible, que son primero los pacientes de escasos recursos. Así es. Y segundo, la gente humilde. Los niños. Entonces, un paciente, y sobre todo cuando es niño, pues es muy difícil que uno se preocupe por otras cosas distintas a buscar el recuperar la salud, a conservar la vida. Entonces, primero se tienen que atender ese tipo de situaciones, y una vez que pasa ya la parte más delicada, pues es cuando la gente, los padres, los familiares, pues pueden tener cabeza como para decir, bueno, si se produjo un daño a la salud, a la vida, que incluso pudo haber perdido la vida derivado de esta problemática que gestó quizá también la inexperiencia o la falta de planeación del gobierno actual, porque pues tuvo un periodo de transición Claro. desde que fue las elecciones y supieron que ganaron hasta que tomaron posesión, y a partir de que tomaron posesión, que fue un periodo importante, pues era para que hubieran llegado ya bien organizados. La verdad es que en materia de salud vimos que llegó el gobierno y empezaron apenas, se tenía el secretario de salud y eso había muchas dudas si era o no era, y después para que este secretario de salud empezara a poner orden en el sector salud, pues pasó un tiempo importante, ¿no? En eso, enfriamiento de todos los procesos naturales que tienen que correr día a día en el sistema de salud para que sea fluido, pues hizo que generara muchos problemas, y en la parte más sensible, que es el bienestar de las personas, ¿no? La integridad de las personas, y eso hace que el día de mañana seguramente vayamos a estar viendo es una ola de quejas, de reclamos ya en contra del gobierno, de las instituciones de salud, que han dejado de dar el servicio en la forma esperada o que requieren los pacientes, porque el hecho de que no exista un abasto oportuno e idóneo de los medicamentos, de las vacunas, de los servicios que se requieren, pues es responsabilidad al final del día de quien presta el servicio. Y quien presta el servicio, hablándose de servicios públicos, pues es el propio gobierno. Entonces, el Estado va a ser el que al final del día va a terminar como el principal responsable de indemnizar cualquier daño a la salud o a la vida que se haya causado con motivo de esta transición, dijéramos, desordenada en materia de salud. Lo vimos, por ejemplo, también en un tema muy importante, que la Secretaría de Salud se conoció realmente, aunque es la autoridad federal en materia de salud, pues realmente controlaba muy poco de los prestadores, de los servicios de salud que se prestaban a la población. Simplemente lo único que controlaba era los institutos de salud y los hospitales federales
en materia de salud. Todo lo demás prácticamente ya lo había descentralizado, estaba en los gobiernos de los estados. O subrogado. Estaba en el Seguro Social, estaba en el ISSSTE, en los servicios de las Fuerzas Armadas, subrogado, y la Secretaría de Salud, a pesar de que es una de las secretarías con el presupuesto más importante, pues realmente ya no administraba más que muy poco. Ahora viene un cambio importante donde ahora quieren concentrar todo, pero lo quieren concentrar ni siquiera en la Secretaría de Salud, que era la que debió haber organizado el tema de la compra de medicamentos, la compra de las vacunas, los insumos para la salud, todo lo que estaba faltando. Pero no, vimos que una secretaría totalmente ajena a esta materia, pues era con personal también totalmente ajeno a los servicios de salud, pues eran los que querían organizar los servicios de salud, y ahí empezaron los choques, la primera renuncia de Germán Martínez. Así es, y curiosamente ahora con Zoe Robledo no escuchamos prácticamente nada referente a ninguno de esos temas, salvo para dar buenas noticias, la entrecomillo, queridos amigos. ¿Hasta dónde también, abogado, la falta de conocimiento, que gran parte del programa para eso está hecho, para que derechohabientes o no, humanos completos mexicanos, sepamos cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones referente al tema de la salud? Hasta dónde también la falta de conocimiento del grupo más vulnerable, que son los humildes, los 50 millones de pobres, y que a veces no entendemos hasta dónde pudiera haber sido negligencia médica lo que hicieron con mi persona, con mi familiar, con mi hijo, con alguien más, donde no lo entendemos. Nos dimos cuenta cuando hablábamos sobre el tema de obstetricia, ¿no? La violencia obstétrica. Cuando nos dimos cuenta ahí y nos dimos a la tarea de escuchar y de leer los comentarios de muchas amigas que nos comentaron, es que no sabía que eso era violencia y que me estaban violentando con una situación como esta. El desconocimiento de los mexicanos sobre nuestros derechos y el conocer un poco más la parte de los derechos humanos que debemos hacer respetar, hasta donde también nos beneficia, y como dice usted, al ir adquiriendo este conocimiento, ¿qué más puede surgir en demandas y demás? Bueno, aquí creo que es un tema muy importante en cuanto al conocimiento que se tiene como personas de los derechos que tenemos en materia de salud, empezando por reconocer que el derecho a la salud, o la salud, es un derecho que tenemos como personas y que nos es inherente, y que el Estado está obligado a proporcionar los servicios de salud que requieran todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional. Y que la salud no significa simplemente ausencia de enfermedad, sino implica el completo bienestar físico, mental y social. Entonces es un tema muy amplio lo que incluye salud, y que viene de criterios y de resoluciones y de convenciones de nivel y de corte internacional, que han venido permeando de manera importante ya en nuestro país con toda la corriente y doctrina de derechos humanos, donde efectivamente mencionabas, el derecho a la salud es uno de los más importantes, porque es el requisito para poder hacer efectivos el resto de los derechos humanos. Sin salud, sin vida, pues no podemos ejercer o no podemos disfrutar el resto de los derechos humanos que tenemos como personas. Entonces, de ahí su importancia. Y como ha venido una corriente de manera internacional en que es el Estado el obligado en proporcionar a todos sus ciudadanos los servicios de salud integrales y de manera universal, entonces pues ya vemos que también durante este año se modifica la Ley General de Salud para hacer efectivo este derecho, y también se está reformando el artículo 4º constitucional en su párrafo que habla del derecho a la salud, para ampliar precisamente lo que hoy en día se reconoce en nuestra Constitución como el derecho a la salud, pero ya para traer el criterio que se ha manejado de salud a nivel internacional. ¿Hasta dónde influiría o qué pasaría
esto del INSABI obviamente no fue de la noche a la mañana, no fue que se me ocurrió, yo lo implemento mañana. Supongo que ya lo traían planeando desde el proyecto, desde que se lanza la campaña, ya traen un proyecto y demás. ¿Hasta dónde influye que también que las diferentes instituciones de la salud vean mermado su poder de alguna forma, por decirlo? Porque al hacer este conglomerado, pues obviamente se le restan facultades a cada uno de ellos como las tenían. ¿Hasta dónde influiría lo que sucedió en el IMSS con toda esta rebatinga que se trajeron hace medio año aproximadamente? Bueno, pues yo creo que esto del INSABI pues debe ser una idea, tiene que ser una idea nueva de al menos de esta administración. Exacto. No creo que venga de más atrás porque precisamente cuando menos el sexenio anterior, que estamos hablando hace un año y mes, lo que se empujaba muy fuerte era el seguro popular para la población que no era derechohabiente a ninguno de los servicios de seguridad social. IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex, todos los que no contaban con, derivado de su trabajo, con servicios de salud, entonces es población abierta y a lo que pudieran acceder era a los servicios del seguro popular para poder atender un catálogo solamente de las principales enfermedades consideradas muchas veces como de gasto catastrófico, las que son muy costosas su atención y muy especializada. Entonces se crea el fondo de gastos catastróficos, se crean los fideicomisos, el seguro popular venía funcionando a través de participaciones tanto del Estado como de los derechohabientes al seguro popular, las personas también participaban económicamente, se creó un fondo muy importante con el que se daba ese servicio y se echó mano sobre todo de instituciones de seguridad social, se crearon dentro del seguro social, pues lo que se llamaba estos instituciones que estaban en lugares apartados, se llama se llama Salud para el siglo XXI, algo así se llama, y eran derivados, instituciones derivadas del seguro social que iban a los lugares más apartados a dar los servicios de salud, que al día de hoy lo siguen dando y que al día de hoy salieron publicadas y los últimos días han salido publicados en el Diario Oficial todavía acuerdos donde este tipo de instituciones pues van a seguir dando los servicios de salud, porque si se quitan, desaparece el seguro popular y el financiamiento que tenían este tipo de instituciones, pues ya no quedaría nadie quien dé el servicio a todos los grupos alejados de las ciudades, todas las comunidades rurales que no cuentan con instituciones de salud de tercer nivel, ni siquiera a veces de segundo nivel, que es ahora sí que es lo que tienen, ¿no? Y entonces hemos visto también abrir la cloaca muy importante de cómo están realmente los servicios de salud, donde se conoce que no hay personal que preste servicios de salud en este tipo de lugares y que aunque hubiera personal, el personal que se encuentra allá no cuenta con la infraestructura, con el equipamiento para dar los servicios, o aun cuando cuenten con la infraestructura y equipamiento, no cuentan con los insumos, con los materiales, con los medicamentos para poder operar un servicio de salud. Poder dar un servicio de salud es la integración de un gran número de servicios y de personal que participa de manera coordinada para dar el servicio de salud que requieren los pacientes. Si falta alguno de estos elementos, cualquiera que ellos sea, lo hemos visto en casos de grandes instituciones hospitalarias públicas, que hasta porque falte una jeringa, pues no se puede llevar a cabo una cirugía. Entonces es un poco absurdo que porque falta la jeringa o faltan los guantes, pues no se puede llevar a cabo una cirugía que puede salvar la vida o cambiar la vida de una persona. Es una situación muy dramática, pero vimos que realmente el problema estaba hasta esos niveles. Así es. Aquí surge también la pregunta, porque
Esos grupos vulnerables en estos lugares tan recónditos de nuestro país, hablando de montañas, valles y selvas, que son mexicanos al fin y al cabo y que también tienen el mismo derecho a la salud que los que vivimos en una megalópolis, ¿hasta dónde también influye esta noticia, por llamarlo de una manera, que da el presidente, donde habla de sueldos diferentes para médicos y enfermeras que vayan a estos lugares? ¿Hasta dónde va a influir en el ánimo de la población y también hasta dónde va a ayudar? Porque sabemos que en ese rubro, en el personal médico, pues también México está careciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en esa parte? Bueno, en primer lugar, sabemos que existe un déficit de médicos en nuestro país y sobre todo de especialistas en las distintas especialidades de la medicina. Sabemos hoy en día también que es un problema para todos los médicos que ya terminaron su carrera, poder acceder a una residencia médica, que es la única forma en la que pueden cursar la especialidad médica. Entonces, son muchos, son cientos de miles de médicos que realizan el examen para poder acceder a una residencia médica, que es una especialidad, y son muy pocos en relación al número que lo hace, los que pueden quedarse en una residencia y pueden llegar a ser especialistas. Entonces hay una gran disparidad. Se ha visto incluso ahorita, López Obrador ha señalado que va a hacer unas escuelas de medicina y para enfermeras y demás. ¿Por qué? Porque efectivamente sí se requiere. Entonces, pero no nada más es eso. Si bien es cierto hay un déficit. Ahí se apareja medicina y salud con educación, que eso es otra parte también que es un tema complicada. muy complejo. Pero también otro tema es de que quien ya llegó a estos niveles de estudios, de especialidad, pues lo que quiere es realmente estar en los lugares donde se prestan este tipo de servicios de alta complejidad. Y lamentablemente en nuestro país, solamente las instituciones que son de tercer nivel, que tienen una infraestructura, lo que pueden prestar servicios de alta complejidad, de alta capacidad resolutiva y que tiene una capacidad instalada apropiada, pues solamente se encuentran en las grandes ciudades. O por regiones. Y por supuesto, entonces, ¿qué hacen los médicos? Pues quieren estar en ese tipo de instituciones y de nada les sirve irse a unos lugares muy apartados. Por eso es que ahorita les dicen, bueno, pues el médico, la enfermera, el personal de la salud, que se vaya a este tipo de lugares apartados donde se requieren, muchas veces ya hay instalaciones pero no hay personal, bueno, pues se le va a pagar un poco más. Pero también hay una problemática muy importante que hemos visto en materia de salud en los últimos años, quizá ya sexenios. La inseguridad también es un tema muy relevante para el personal de la salud. Hablando del crimen organizado, que también es un cáncer en nuestro país. Y eso dijéramos, el personal de la salud ha sido víctima directa de manera muy importante en todas las zonas del país de la delincuencia organizada, porque pues este tipo de gentes a veces se los lleva, los secuestra, quieren que atiendan a los miembros de sus equipos, quieren que les resuelvan los problemas de salud. O también los extorsionan, incluso hasta por las cantidades que ganan. Digo, los derechos de piso ahora hasta para los de las tortillas, exactamente, ¿no? Entonces, ha sido un problema y eso ha hecho que en muchos lugares o zonas de nuestro país, pues no haya médicos. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada no les permite que operen o que trabajen de una manera adecuada. Y cuando sucede esto se vuelve más compleja la situación, o esta ecuación que hay que resolver desde el gobierno federal está más complejo cada día, complicado, difícil, y sabemos que nos miran en muchos países y mal de muchos, consuelo de pocos, decía mi abuelita, ¿verdad? Por no decir como decía, pero esto está sucediendo en varias partes del mundo. Lo que sucede con el desabasto de los medicamentos, creo que también es un tema fundamental. Tocaba la situación de PISA, esa farmacéutica muy importante, que para muchos incongruentemente ahora resulta que dentro de las licitaciones vuelve a estar.
¿Qué está pasando ahí? ¿Hasta dónde también esta incongruencia que yo como ciudadana puedo notar pone en entredicho la capacidad de quienes están manejando este barco llamado salud en nuestro país? Pues es un poco el resultado de esta inexperiencia también, de traer gente que decimos a lo mejor muy honesta, pero muy poco experimentada o profesional En ese tema. en los temas importantes y sensibles, como pueden ser la salud. El hecho de que en primer lugar se conflictúan con PISA sobre pretexto de ciertas desviaciones, irregularidades, le cierran instalaciones, eso genera desabasto de medicamentos importantes, de vacunas importantes, y después ese desabasto ya empieza a generar problemas en la salud de los pacientes que son que requieren de manera habitual el consumo de este tipo de medicamentos, y después vimos que los tuvieron que traer hasta de Francia o de Europa, que andaban en la India y en otros países tratando de traer, de conseguir los medicamentos que aquí en México se generan, medicamentos que se trajeron y por supuesto no los costos no siguieron. Primero, no sabemos a qué costo. Segundo, no sabemos realmente si se hizo el procedimiento habitual que cualquier medicamento tiene que cursar para poderse importar a nuestro país, para poderse distribuir en el sector salud. Entonces, también genera una competencia desleal el hecho de que se soslaye a los productores, a las farmacéuticas que están domiciliadas en nuestro país, para traer medicamentos de otros lugares, como por ejemplo de la India, donde hay medicamentos que ni siquiera cuentan con registros que sean susceptibles de comercializarse dentro de nuestro país, porque se dijo que se les iba a dar registro en un plazo máximo de 3 meses. ¿Y por qué no hacerlo? Eso también es discriminatorio para todas las empresas que llevan meses o a veces años en procesos en la COFEPRIS y no les dan las autorizaciones, los permisos para poder traer los medicamentos y poderlos comercializar dentro de nuestro país. Entonces, se generan importantes desigualdades que también son perversas, son prácticas perversas que no son sanas para todo el sistema de salud. Y cuando vemos que al final del día, después de que PISA fue prácticamente vetada por el gobierno en este sentido, y hubo un jalón terrible, una confrontación muy importante. Ahora sabemos ya, después de casi un año, que fue la principal ganadora de las licitaciones públicas que hizo el gobierno en materia de productos y de insumos para la salud. Entonces se ven este tipo de contradicciones que realmente también hacen ver que las cosas no se están haciendo de manera correcta. No es congruente este tipo de situaciones. Los que tenemos empresa o hemos tenido empresa en algún momento sabemos que es un negocio. Y perdón, queridos míos, la salud es un negocio grandísimo a nivel mundial, ¿no? Dicen, la primera pastilla es como el eslabón, ¿no? La que te dan. Entonces, pero también sabemos que gran parte de la corrupción que imperaba dentro, pues es porque había un corruptor y un corruptible, ¿no? Digo, hay de los dos lados. Entonces, ¿hasta dónde también esa historia urbana que se maneja en el mundo de que para poner una empresa en México, para entrar como empresario a México, es lo más difícil por la corrupción y las mordidas y moches que se dan? ¿Hasta dónde también influía? Y si se tiene que hacer la limpia, pues se tiene que hacer completa, ¿no? Porque hasta dónde también los precios inflados y demás de las empresas, pues corresponden a las dádivas que se tienen que dar desde almacenistas, compradores y demás, que sucede en todos lados en México. Me han dicho, queridos amigos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer al respecto de eso? ¿Y qué se vislumbra o qué se logró hacer? ¿Tiene usted conocimiento? Digo, si bien es cierto, quizá venía una serie de prácticas indeseables, corruptas quizá, por qué no decirlo,
en el sistema de salud entre quien presta el servicio, las grandes instituciones públicas como por ejemplo Salubridad, como Seguro Social, el ISSSTE, que hacen compras muy grandes, contrataciones muy importantes, claro, que realizaban muchas veces licitaciones ya a modo ya para beneficiar a cierta empresa. Dijéramos, eso ha sido algo muy común, efectivamente. Y no nada más en el sector salud. Y en cualquier otro de los sectores, pero efectivamente el sector salud es uno de los sectores más sensibles porque estamos hablando de los valores más importantes de la persona que son afectados. Entonces, si bien es cierto, sí existía o ha existido, es evidente, muchos intereses creados, personas que se han aprovechado de los puestos de poder de los gobiernos anteriores para poderse introducir como principales proveedores de servicios, de productos, a todos los servicios públicos de salud. Si bien es cierto, pues hay mucho que no hay. Entonces, también querer recortar, como dicen, con machete, pues es una práctica que genera una problemática quizá mayor, ¿no? Como el tema del desabasto, que ha generado problemáticas muy fuertes que no se midió cómo hacerlo, medidas que se hacen de manera abrupta y que generan otro tipo de problemáticas. Pero, por ejemplo, lo vimos con el tema del huachicoleo y de todos los combustibles, de la gasolina principalmente. Pues se llamó muchas veces huachicoleo de la medicina. Ahora se vino para el tema de la medicina, pero en materia de medicina pues estamos hablando de los valores más sensibles, estamos poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas, son temas mucho más sensibles, debieron quizás ser un poco más ordenadas. Y prudentes, planeadas, también, organizadas, no tan abrupta como se hizo también el tema del huachicoleo. Si bien es cierto, sí había que desenterrar o desterrar prácticas indeseables que se habían venido construyendo a través de muchos años, también lo cierto es que al hacerlo de manera abrupta, pues genera una problemática muy importante y hace que hoy en día los servicios de salud pública en nuestro país se encuentren realmente en un estado de salud de gravedad, es decir, de terapia intensiva, claro, y que se ve un reto mayúsculo hacer que funcione una institución como es el INSABI ahora que se modifica, se cancela lo que es el seguro popular y surge esta nueva figura que es el Instituto de Salud para el Bienestar, que va a dar servicios integrales y universales de salud a todos los que se encuentren en el territorio nacional y no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Pues se vuelve un tema muy importante porque el número de este tipo de personas, estamos hablando de cerca de 70 millones de personas y pudiera ser más porque estamos hablando que no solamente se trata de los mexicanos que estamos en el territorio nacional, sino de todas las personas mexicanas o no que se encuentren ya sea de tránsito o de visita en nuestro país. Esa es una parte bien complicada, bien difícil, muy difícil, pero hay parte de los derechos humanos tan mencionados y que falta muchísimo por ver. Hablando de derechos humanos y demás, también los criterios jurisdiccionales. De repente vimos por ahí hablar de las posibilidades médicos hospitalarias y pareciera que incluso los servidores, los médicos, los que se dedican a servir como a la población en cuestión de salud, se sienten abrumados por todo lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando en esa parte? Pues precisamente que todas estas deficiencias con las que se prestan los servicios de salud en nuestro país, pues recae de manera directa en quien presta el servicio. Así es. Si no cuentas con los insumos, con la infraestructura, con los medicamentos, con el personal adecuado para dar el servicio de calidad, con la oportunidad requerida, pues por supuesto que genera también un riesgo
legal muy importante en todos aquellos que prestan el servicio, porque hemos visto que han sancionado a los médicos que se han atrevido a señalar, o a los directivos de hospitales que se han atrevido a señalar alguna deficiencia que existe al interior de su institución. Y aquella puntada, perdón que lo interrumpa, sí, pero para mí fue una puntada que nuestro señor presidente, sorry, pero las cosas como son, dijera que si no había medicamentos que los pagaran de su bolsa para salvar una vida. Yo creo que no se puede, para mí, Delia Linares, fue una irresponsabilidad decirlo de esa manera. ¿Por qué jugar con el ánimo de la población en un terreno tan delicado? Y tratar de trasladar la responsabilidad de realmente quien la tiene, que es precisamente el gobierno, el Estado, de dar esos servicios con todos los recursos, porque legalmente así está establecido, tratarlo de trasladar en las personas visibles, en la cara visible de la salud, que es quien presta los servicios, ya sea el personal o la institución de salud, y tratar de hacer creer a la población vulnerable que también es manipulable, el hecho de que el responsable no es el gobierno, no es el Estado, sino es el directivo de hospitalario o el médico o la enfermera insensible, que al ver que necesitan un medicamento o un insumo no sacan de su bolsa para comprarlo y dar el servicio. Sí, creo que ha sido uno de los grandes desaciertos o de los grandes tropiezos en los que ha incurrido la actual administración, esa situación. Además, generando animadversión de manera directa de todo el personal de la salud, porque pretender trasladarle la responsabilidad que tiene el Estado, ya sea en los directivos de las instituciones o en el personal de la salud, la verdad, pues es inaceptable. Y créanme, queridos, que muchos me acusan de izquierdosa y demás, pero creo que sí fue un desacierto, como bien lo menciona, abogado, porque el tema es mucho más profundo. Esa herida estaba supurando como para, con un comentario de esa naturaleza, meterle casi sal a la herida. Eso fue muy chistoso para muchos, pero también estos criterios proteccionistas se contrapone, ¿está de acuerdo? Porque por un lado dice salud universal y el Estado se va a hacer cargo de todo, y por el otro lado, con un comentario como esto, me estoy desdiciendo. Digo, así lo sentí yo, se me hizo por eso incongruente lo que sucede en nuestro país. En materia de salud, hablábamos de criterios jurisdiccionales, tuvimos un programa muy, muy bonito, me encantó a mí porque nos hizo favor de acompañarnos nuestro rector, el doctor Anatolio González Emilio. Le mandamos un saludo, doctor, que sabemos que siempre está presente en el programa, hablando de objeción de conciencia, con aquella posicionamiento que da la Suprema Corte de repente retirar la patria potestad a unos padres y prevalecer el interior superior de un niño, la vida de una niña en este caso, con una transfusión de sangre, y que vino a colación porque precisamente su tesis de doctorado de nuestro rector fue sobre esa situación. ¿En qué más criterios de la Corte, qué más está pasando en ese rubro o en las legislaturas respecto al tema de salud que vayan a marcar un hito en nuestra sociedad? Bueno, sobre todo el tema que se ha endurecido la responsabilidad médico-hospitalaria en términos generales para hacer cada vez más responsable a quien presta el servicio de salud, y no importando que el problema muchas veces no está en las manos de ellos resolver los problemas que se presentan en el día a día de la prestación de servicios de salud, y tener que enfrentar la responsabilidad administrativa, penal, civil, también laboral, de los problemas que se gestan de una desorganización en los servicios de salud. Se vuelve un tema muy importante porque hoy en día quien resiente estos problemas pues es directamente quien presta el servicio, y entonces ¿quién es ahora el vulnerable? Pues quien presta el servicio, porque si el servicio se prestó de manera deficiente o de manera inoportuna,
porque había a lo mejor una gran concentración de usuarios de servicios de salud que no podían ser atendidos a la velocidad o al ritmo que estaban llegando, o no había las instalaciones o los equipos o los insumos, los medicamentos, pues para ese tipo de situaciones, para el paciente que llega con una afección en su salud, pues esos temas, con todo respeto, es transparente para él lo que quiere es que le den el servicio que requiere para poder restaurar su salud o su integridad. En ese momento. En ese momento, de manera oportuna y eficiente, con personal idóneo y capaz y profesional y éticamente responsable. De lo contrario, pues se le están violando sus derechos a la salud. Y quien de manera directa lo está violando, en primer lugar, no, cuando muchas veces no es el que generó esa problemática, pues el que está dando la cara, la enfermera, el médico, el laboratorista, el radiólogo que están haciendo los estudios y que muchas veces no tienen ni el equipo ni los materiales, ¿no? Entonces, ellos son los que sí son sometidos a procedimientos administrativos en las contralorías, en los tribunales administrativos o también en los tribunales civiles o en los tribunales penales, cuando lamentablemente también pues se afecta la salud o la vida de alguna persona y se causa lesión o se causa la muerte del paciente, pues también pueden ser sujetos a procesos incluso penales, donde se pone en riesgo su libertad, donde se pone en riesgo su ejercicio profesional. Su patrimonio. Y de ahí pues todo, ¿no? Su patrimonio, la familia, toda su prestigio, su reputación, su honor, todo lo que pudieron haber construido a lo largo de su vida, se puede terminar muchas veces injustamente en un momento, por una situación que muchas veces puede no depender de ellos, como son este tipo de fallas estructurales o de fallas del sistema. Si no está bien organizada la institución de la salud para dar un servicio, pues la falla, pues el que va a hacer la cara de la falla, pues es el médico, la enfermera que está dando la cara al paciente, pero realmente el responsable son muchas gentes más atrás, y muchas veces de ellos no son los de bata blanca, muchas veces son los de pantalones y corbata. Y corbata. Así es. Dentro de los hospitales que wow, de saco y de corbata. Así es. Esa parte que también nos ha abierto los ojos aquí usted con muchos programas que hemos hecho al respecto, hablando de esas situaciones en especial, aprendiendo un poco más. ¿Se pueden erradicar? ¿Hasta qué forma? ¿Hasta qué punto? ¿Se pueden llevar estadísticas? Estas situaciones también se pudieran aminorar o pudiera ayudar el hecho de sistematizar. Hablamos muchas veces del expediente clínico, de tan valioso, hablando metafóricamente, ¿no? Y tan cuidado y al mismo tiempo tan descuidado, porque si me enfermo, si estoy de viaje y me enfermo en alguna parte de la República, pues no pueden venir por él, no pueden checarlo, no puede estar, y no tenemos el sistema automatizado como para checarlo de donde esté. ¿Cree que se pueda avanzar en este sexenio, en ese rubro? Pues está el proyecto, realmente quizá sería uno de los avances más importantes que pudiera tener una administración si pudiera implementar realmente un expediente clínico electrónico que sea universal y que pudiera ser de acceso a cualquier institución de salud a la que el paciente pueda llegar, obviamente a través de una regulación que guarde la confidencialidad, los controles debidos de la privacidad y demás, pero ese sería quizá el reto. Es un poco frustrante ver cómo, por ejemplo, instituciones de salud pública o de seguridad social han hecho inversiones multimillonarias en esfuerzos aislados de expediente clínico electrónico, donde el Seguro Social tiene su expediente clínico electrónico y no lo comparte con ninguna otra institución. El Pemex también tiene un expediente clínico electrónico que ha gastado cantidades multimillonarias y no lo comparte con nadie más.
y así otro tipo de instituciones. Entonces, todo aquel que quiera un expediente clínico electrónico, pues tiene que acudir con proveedores y son esfuerzos aislados. Existe una normatividad poco entendible, existe registros que hace la Dirección General de Calidad en Salud y de Información en Salud, donde dan precisamente estas certificaciones a los programas del expediente clínico electrónico y a las instituciones para verificar que realmente estén utilizando de manera correcta el expediente clínico electrónico, pero todos son esfuerzos aislados. Ya hubiera sido que la Secretaría de Salud, como autoridad rectora de la salud de nuestro país, ya hubiera difundido un expediente clínico electrónico que pudiera utilizarse en todas las instituciones y por todo el personal de la salud, no que el médico que trabaja en la mañana en el Seguro Social y utiliza un expediente clínico electrónico y en la tarde va al ISSSTE, porque muchos médicos son así, bueno, pues ahí ya es otro expediente y después va a un hospital de salubridad o a un Instituto Nacional de Salud y es otro tipo de expediente. Entonces, ¿eso qué genera? Precisamente que no se pueda integrar de manera adecuada y correcta los expedientes clínicos, que es la bitácora de toda la atención y de la evolución de un paciente. Y si no se tiene eso, pues no va a haber calidad de los servicios de salud y no va a haber servicios adecuados, idóneos, donde se lleve un seguimiento adecuado de las personas, y entonces cada que llega un médico pues le quiere hacer repetir la batería de estudios que le han hecho los médicos que lo antecedieron y lo que cuesta el tiempo y demás. Si tuviera un expediente clínico electrónico al que se pudiera acceder, pues pudiera incluso ser la atención médica más expedita, más oportuna y por supuesto con mayor calidad. Pero está la otra parte. Ahorita que hablábamos de expediente clínico electrónico, recordé la joya de la corona, el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología de nuestro país, que por ahí contrataban los servicios de quien hiciera el expediente clínico electrónico. Y resulta que no le pagaron y entonces lo tenía retenido, secuestrado hasta que me paguen, porque si no me pagan los servicios, con eso, como manejan estos de saco y corbata, como manejan los dineros dentro de cada instituto, pues no pagaban y estaban retenidos. Entonces yo me quiero imaginar si necesitaban el expediente de uno de los enfermos, ¿cómo le hacían? En situaciones como esas, y hablamos de la joya de la corona. Imagínense qué aberración que cada instituto tenga que mandar a hacer su propio expediente clínico electrónico, y a ver con quién, y que el día de mañana ese expediente no sea compatible con el de otra institución, por ejemplo, con el del Seguro Social, y que para poderlo hacer compatible, pues tenga que generarse una gran inversión. Entonces, realmente ha habido muchos esfuerzos aislados, muy desarticulados, que pues un poco explican el estado tan grave de la salud en que se encuentra nuestro país, donde requiere realmente servicios de terapia intensiva la salud de nuestro país para poder sacarla adelante y para poderle hacer frente al reto que representa atender a más de 70 millones de personas que requieren servicios de salud, y sobre todo cuando estamos hablando de que cada vez la población longeva es mayor y que durante los últimos años de la vida es cuando requerimos o utilizamos en mayor medida los servicios de salud, y que muchas veces el gasto de salud está en los últimos años de vida, pues entonces tendríamos que estar tomando acciones muy concretas, muy planeadas para poder realmente hacer un sistema de salud que opere como se ha dicho que debería de operar, no como opera el inglés o como opera el canadiense o como opera en algunos otros en otros países que pudieran ser ejemplo de sistemas públicos de salud. ¿De dónde podemos abrevar? Hablando como si fuera derecho comparado, ¿a dónde se tendría que volcar quienes están dirigiendo ahorita el sector salud de nuestro país para poder decir y copiar, porque somos dados a copiar toda serie? La mayoría de las instituciones de nuestro país han sido copiadas de otro lado y tratadas de mejorar, y muchas veces se quedan en el intento. ¿Hacia dónde podríamos voltear? Bueno, por ejemplo, Canadá tiene un sistema muy importante en materia de salud pública,
Inglaterra, algunos otros lugares, sobre todo pudieran ser este tipo de países que tienen sistemas de salud avanzada, y el problema que tenemos aquí es que de repente efectivamente se copia, y se copia parcialmente y a veces mal copia, y llega un gobierno después y deshace todo y quiere inventar el hilo negro y empezar de cero, como la falta de continuidad. La falta de como lo estamos haciendo actualmente. Dijéramos, quizá el seguro popular no debió haber desaparecido, se debió haber quizá mejorado, ampliado, pero aquí el tema es, yo no puedo dejar el celo que tienen los políticos de dejar obras o proyectos andando de administraciones anteriores, pues es el absurdo que nos tiene en una situación estática, porque no nos deja caminar, no nos deja avanzar, no nos deja desarrollarnos. Si el gobierno actual, en lugar de haber destruido y querido sacar su nuevo sistema de salud, su nueva institución de salud, que la quiere hacer un ejemplo a nivel internacional, pues hubiera mejorado lo que ya estaba, aprovechar lo que estaba bien y quitar lo que consideraba mal, pero esto de cortar borrones y cuentas nuevas, cortar con machete, todo es quizá algo que puede ser criticable y que lo vamos a ver después de unos años, donde también es muy difícil que en poco tiempo se pueda estructurar un sistema de salud como el que necesita nuestro país para dar servicio a alrededor de 70 millones de personas, quitando a todas las personas que ya cuentan con seguridad social por derivada de su trabajo, son derechohabientes de instituciones de seguridad social. Pero ¿qué puede pasar también ahí? Porque también viene el corte con machete por el otro lado con los outsourcing, que también ahí es un tema muy delicado, y que también el tema de la salud, las medicinas cada día están más caras, y si no soy derechohabiente, también cuánto se va de mi presupuesto, de mi sueldo en guardar para solventar un problema de salud de mi familia personal. Pues realmente el gasto en salud, hay enfermedades que se denominan de gasto catastrófico, y a veces patrimonios que se tardaron en crear durante toda una vida se pueden terminar con una enfermedad de este tipo, crónicas, degenerativas, o una enfermedad grave, una cirugía que se puede complicar y que genera una hospitalización prolongada y que genera... Vimos el caso de Guadalajara, ¿no? Atender cuidados, exacto, el caso de esta persona de Guadalajara que después de una cirugía queda, de Jalisco, queda en un estado vegetativo, y es una persona que requiere cuidados de todo tipo, desde higiénicos, de alimentación especial, de cuidar su ventilación, de darle fisioterapia, de darle medicamentos, de crearle una infraestructura tipo hospitalaria en su propio domicilio, donde requiere muchos cuidados de todo tipo. Pues eso genera un costo muy importante. No hay bolsillo realmente o patrimonio que pueda se pueda echar mano para enfrentar un gasto de esta naturaleza que se llaman catastróficos. Entonces sí es muy importante que por otro lado se promueva, precisamente como ya hay programas que lo están haciendo y que a nivel internacional, que vienen de dijéramos obligaciones o compromisos a nivel internacional. Tampoco es un tema de que este gobierno lo esté haciendo de manera voluntaria, sino son compromisos que se ha asumido como país, como nación a nivel internacional, de por ejemplo promover los buenos hábitos, promover la medicina preventiva. Se ha visto que la medicina preventiva pues obviamente es mucho más económica que la medicina curativa, atender los grandes problemas de salud, atender por ejemplo los servicios de hemodiálisis, son situaciones que son muy caras y que son de largo plazo, son tratamientos de largo plazo que son muy costosos y se vuelven muy onerosos, ¿no? Para prácticamente cerrar el programa, abogado,
¿con qué nos quedaríamos? ¿Cuál sería su recuento final de este 2019? Pues que en materia de salud se hizo un borrón y cuenta nueva en este año, durante todo este año, lo hemos visto en todo el sistema de salud. Una serie de borrones. Un borrón y cuenta nueva, digo, se ha dado en muchas materias. En materia de salud creo que se ha dado un borrón y cuenta nueva, donde realmente estamos hoy en día en la incertidumbre en muchos aspectos. Las personas que eran derechohabientes al Seguro Popular y que vienen atendiéndose de tiempo atrás en instituciones públicas de tratamientos y de enfermedades muy graves, pues hoy en día están en la incertidumbre si se les va a seguir dando el servicio que se les ha venido dando por mucho tiempo. Durante también la incertidumbre que vivimos muchas gentes, donde no sabemos ahora a dónde van a acudir este tipo de personas que no cuentan con ningún tipo de acceso a los servicios de seguridad social o a los servicios privados, que no cuentan porque es gente de bajos recursos. ¿A dónde va a acudir si vemos que los hospitales que les construyeron gobiernos anteriores, pues realmente son muchas veces instalaciones inservibles, instalaciones que muchas veces las van a tener que demoler y volver a hacer para poderlas operar, o que cuesta más trabajo quererlas rehabilitar y hacerlas funcionar que empezar de cero? Entonces es un tema realmente mayúsculo. El tema de la salud, se dijo por esta administración que es un tema todavía más grave que incluso el tema de la educación. Creo que el tema de la salud ha sido el tema más grave, que el reto es mayúsculo y que se tienen que ir dando pasos firmes, claros y decididos para evitar cometer el mismo error. Que la gente que está actualmente en la administración tiene que ser gente que sea preparada, que tenga experiencia en servicios, en la administración pública de servicios de salud, porque de otra forma pues estamos dando palos de ciego, y cuando se trata del tema de salud, pues el tema se vuelve muy vulnerable, ¿no? Si en educación, si en otras materias es vulnerable, es muy sensible, tratándose de los valores más importantes de la persona, que es la vida y la salud, pues dijéramos, no tiene precio, no tiene comparación. Y quizá eso nos deja ver este año que ha sido de borrón y cuenta nueva, y con una gran incertidumbre hacia el futuro, hacia dónde vamos. Vamos a tener que ir haciendo el seguimiento año con año durante esta administración para ver si realmente los pasos que da son los correctos, o vamos también en un sentido que el día de mañana va a llegar otro gobierno y vaya a hacer lo mismo, ¿no? De borrón y cuenta nueva, nunca acabar. Y al final del día los más afectados somos todos los ciudadanos, porque de una u otra manera nos podemos ver afectados en nuestros valores más sensibles, nuestra vida y nuestra salud. Tomamos siempre de referencia a lo que nos decía el presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador, cuando se hacía esa equiparación, que lo vimos muchos y lo mencionamos muchos, me cuento entre ellos, del hospital que hacen en Iztapalapa con el que se hace en el Estado de México en Zumpango. La diferencia de gasto y demás con lo que se podía hacer, y tomamos esa referencia tomando el sector salud, que sí se puede hacer mucho por México, queriendo hacer las cosas sí se pueden. Lo tenía y lo tomó muchas veces como lema de campaña, pero pues no tanto como lema, sino ahí están los resultados, y ojalá, hay que tener esperanza que se hagan las cosas de la mejor manera en estos 5 años que faltan de ese sexenio. De perspectivas, tenemos el programa dentro del martes que viene de perspectivas. ¿De qué vamos a esperar para este año venidero, abogado? Bueno, pues vienen temas muy interesantes, como vemos ahorita. Vamos a ir viendo cómo se construye lo que es el INSABI. Se están ya emitiendo... Eso nos va a llevar un buen rato. Claro, digamos, vamos a ver cómo se construye ahorita las reglas con las que va a operar este Instituto de Salud para el Bienestar, que es lo que el instituto que se maneja como la panacea para realmente hacer... asequible el derecho a la salud a todos los mexicanos. Hacer realidad las promesas que nos hicieron. Las promesas que se han venido dando, de que se ha reformado la Ley General de Salud, que se ha reformado la Constitución, o están en proceso de reforma para hacer
Todo va a recaer ahí. Para tutelar correctamente el derecho a la salud a que tenemos todos los mexicanos. Entonces, quizá vamos a ver eso y también vamos a empezar seguramente a ver cómo se empieza a dar los servicios, si hay continuidad o no en los servicios de todas las personas que están en tratamiento, que requieran servicios durante el próximo año de servicios de salud, y a ver cómo se los dan y si se los dan con los medicamentos, con las instalaciones, con el personal. Vamos a ver cómo se reconstruye. Estamos viendo que el Seguro Social recientemente abrió sus contrataciones de un gran número de personas. Vamos a ver si se refuerza también el Seguro Social, si se refuerzan los institutos de salud, si se refuerzan los hospitales importantes en salud, y vamos a ver. Si no se hace eso, vamos a empezar a ver una serie de problemas muy importantes que van a derivar en demandas, en quejas, en reclamaciones que nos van a llevar a tribunales, que nos van a llevar a amparos, que nos van a llevar a situaciones muy delicadas donde los abogados vamos a tener seguramente mucho trabajo en el tema médico legal. El presupuesto, nos hablaban mucho del presupuesto, ya se sabe, más o menos sube, baja, seguimos en lo mismo, porque con todo lo que nos están diciendo, pues obviamente se necesitan mucho más centavos para todo lo que va a ir surgiendo. No, yo creo que no se puede hacer o trabajar de la misma manera que del año pasado con un presupuesto raquítico, o con todo lo que son uno de los grandes retos, ¿no? Exacto. Que se destine realmente los recursos que son necesarios para poder dar el servicio de salud que se requiere. Y eso es un tema también presupuestal, precisamente programático, que difícilmente se va a resolver en corto tiempo. Es un problema que lo vamos a tener que ver la solución a lo largo de los próximos años, pero aquí lo más importante es ver los pasos que se den a un inicio, porque eso va a sembrar buenas bases o va a dejar unas bases muy endebles que el día de mañana van a hacer que este INSABI o este Instituto de Salud que se está ahorita, que está por nacer, porque realmente va a nacer en unos días, a partir del 2020. Ajá. Entonces vamos a ver cómo nace y con qué reglas y cómo se regula y la Junta de Gobierno, cómo actúa y quiénes la integran, y realmente si es gente especializada o se hace también un botín político. Vamos a ver cómo opera también el tema de las licitaciones, la relación que tiene el gobierno con la industria farmacéutica, la iniciativa privada, con la iniciativa sí, claro, privada, con los distribuidores farmacéuticos. Se habló de crear en el gobierno una propia distribuidora farmacéutica. Entonces se ha dicho tanto que realmente estamos ahorita en río revuelto y con una gran incertidumbre y una gran parálisis que no ha permitido que se desarrolle ni la medicina privada, ni la de seguridad social, ni la medicina, por supuesto, pública. Estamos en una parálisis que la incertidumbre nos está generando. Entonces ya necesitamos que vaya caminando todo el proceso de reformas, de cambios que va a haber, para que ya se empiecen a implementar y ya se empiece a ver, dijéramos, una construcción de algo que el día de mañana pueda ser, que dar un fruto, de dar servicios de salud a los que debemos aspirar, oportunos, con una calidad idónea, con personal profesional, ético, responsable, en instalaciones adecuadas, con la infraestructura que requiera. Pues eso es el reto. Y el reto también, queridos amigos, por aquí les dejamos ahí el encargo para ustedes, quienes les va a tocar esta transición, quienes van a tener la desfortuna, porque a veces están en salud precaria es eso, pero que nos cuenten su peregrinaje en estos días, porque no va a ser cosa fácil, no vamos a saber, vamos a indagar por ahí, y por favor ustedes, si tienen algo que contarnos, con gusto, por favor compártanlo con nosotros aquí, cualquier comentario, déjenos su correo electrónico y nosotros nos comunicamos con ustedes, porque es muy interesante saber qué va a pasar ahora sí que de boca de quiénes van a sufrir esta situación, porque va a ser una situación, como lo decíamos hace 8 días, complicada esta transición que se va a dar. Entonces, pues de verdad, creo que nos viene un año con mucho trabajo, abogado. Y sobre todo, como decíamos hace un rato, con los criterios jurisdiccionales que se han emitido, que son totalmente proteccionistas hacia los pacientes y
que criminalizan en cierta medida a los prestadores de servicios de salud, llámese médicos o llámese instituciones de salud, pues también es un reto muy importante porque vamos a ver este tipo de fenómenos que se ha venido gestando de la demanda médica, Ajá. cómo ha venido evolucionando, la queja médica cada vez es más frecuente, la insatisfacción de los servicios de salud recibidos cada vez también es mayor, la gente cada vez somos más propensas a reprochar el fracaso de la atención médica, muchas veces no imputable a los prestadores de servicios de salud, sino al propio paciente, al tiempo que se tarda en llegar el paciente a atenderse y la evolución que ya los estragos que causó la evolución de su enfermedad en su persona, pues muchas veces tratamos de expiar culpas y buscar culpables, y entonces pues es muy fácil que si yo me tardé en llevar a un familiar querido a los servicios de salud por negligente, por impericia, por desconocimiento, y entonces ya lo llevo en un estado muy grave y ahora quiero sí que le resuelvan el tema de salud, pues muchas veces ya llegan a morirse a los hospitales o llegan ya a tener desenlaces fatales, y eso pues muchas veces para expiar mis culpas se ha visto un fenómeno muy importante, pues tratar de trasladar la responsabilidad en las también personas más vulnerables, que hoy en día son los prestadores de servicios de salud. Que ya hablaremos aquí de esa parte, los peritos, la formación de peritos, queridos amigos, aquí en la Universidad INADEC, precisamente hablando de enfermería forense o medicina forense, ¿no? Porque la profesionalización de estas personas es precisamente para ayudar a develar estos misterios en toda la cuestión de la justicia, que tenemos un año para platicar con todos ustedes, queridos amigos, para ir desmenuzando, para ir aprendiendo un poco más de aquí del maestrío en curso, porque está en maestría en nuestro querido abogado y él aprendiendo. Por eso les digo, siempre aprender, siempre estudiar, nunca está de más. De verdad, muchas gracias por este año, gracias por cerrar a tambor batiente con nosotros, y pues ya estaremos dentro de 8 días hablando de nuevos temas y en el 2020. Encantado, muchísimas gracias por estos muchos martes que hemos compartido juntos, y encantado de poder seguir compartiendo los martes en el 2020. Algo que les quiera regalar, decir a alguien en especial, a sus seguidores, a su familia, además. Digo, estamos cerrando el año, por eso lo de rojo, queridos amigos. No, pues realmente a todos la comunidad, sobre todo a los prestadores de servicios de salud, que se sientan también protegidos, que hay gente que también vela por sus intereses, que cuida por que se respeten sus derechos, que no sean criminalizados, que no sean señalados y tratados de responsabilizar de actos que no les son imputables. Pues vamos a estar nosotros como cuidadores de los prestadores de servicios de salud muy atentos de que no sucedan este tipo de situaciones, de señalar los criterios jurisdiccionales que no sean congruentes, que estén excedidos, que rompan ese equilibrio procesal entre las partes, y que podamos crear conocimiento también para que ellos puedan prestar sus servicios de una manera adecuada y tranquila y no se sientan en una presión muy importante. Entonces, realmente yo lo que queremos hacer es trabajar muy decididamente en favor de los prestadores de servicios de salud, de proteger sus derechos, de proteger sus intereses y de defenderlos cuando pese sobre ellos alguna queja, alguna denuncia, algún reclamo que sea injusto. Y también, por supuesto, cuando sea una situación en que a ellos hayan incurrido en alguna responsabilidad, pues también buscar resolverlo a las víctimas de la mejor manera y de la manera más rápida, más práctica, más justa para ambas partes. Y como siempre, queridos amigos, su correo, el correo del de Rojas @medicolegal.com.mx. Es correcto. De Rojas
medicolegal.com.mx. Si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta directa, asesoría legal o demás, ahí está directamente con nuestro abogado, el CEO de Médico Legal, que martes a martes nos acompaña. Por aquí el ingeniero dice, no es fácil la transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, lo dijo nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ven? Hoy que terminamos el año 2019 y que todavía no acaba de morir y que todavía no empieza el 2020, vamos a ver qué nos toca analizar, cómo nos toca vivir y de verdad, desde aquí de Más que Leyes, educando la conciencia, que es nuestro lema, agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado durante este año y esperamos su presencia el día de mañana, un miércoles de Criminogénesis, para abrir boca con este 2020. De verdad, queridos amigos, agradecemos infinitamente. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de Universidad de INADEC, del doctor Anatolio González Emigdio, rector y CEO de aquí de INADEC, gracias por estar con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado, por allá en los controles, nuestro Murdo querido y quienes integran todo el equipo de Más que Leyes. Muchas, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Encantado, sí. Hasta el próximo año. No, es que no es feliz año nuevo. Mañana será feliz año nuevo. Vamos a terminar el año viejo primero y no se desvelen mucho, no tomen mucho. Ya saben que estamos en vivo. Por favor, síganos el día de mañana. Vamos a levantarnos con el pie derecho. Gracias.